Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como todos los meses iniciamos una vez más un nuevo capítulo, el 526 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, el podcast que desde hace más de 15 años viene trayendo periódicamente todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Un Buenos Aires que pinta horrible. Hace semanas que estamos cubiertos por nubes, que el frío es tremendo, como pocas veces hemos vivido antes de un invierno. Y qué mejor que, si no podemos observar, nos dediquemos a filosofar, a hablar un poco sobre temas, en este caso un tema de física de que me han preguntado muchas veces, que es bastante complejo de explicar, pero que creo que vale la pena que al menos mencionemos alguna vez aquí desde el sur, explorando el cosmos. Tiene que ver con la física cuántica, más precisamente el entrelazamiento cuántico. Pero no lo quiero tratar desde un punto de vista puramente físico, técnico, sino que creo que lo más rico de este tema es que tiene que ver en cómo muestra la evolución del pensamiento en física cuántica desde hace aproximadamente un siglo y medio. Entrelazamiento. Bueno, mucho se ha escrito porque tiene unas características muy contraintuitivas que se suman a todo lo que es contraintuitivo en la mecánica cuántica. ¿Qué quiere decir el entrelazamiento? Bueno, para definirlo rápidamente, es un fenómeno según el cual los objetos, aunque en realidad se habla siempre de partículas subatómicas, que describe la física cuántica, pueden llegar a estar tan enlazados, tan relacionados entre sí, que un cambio en uno de ellos se reflejaría instantáneamente en el otro, incluso aunque ambos estuvieran en extremos opuestos del universo. Y obviamente quien iba a pelear contra esta idea fuertemente fue Albert Einstein, quien lo identificó en su momento y pensó que semejante posibilidad mostraba que la mecánica cuántica no era una teoría correcta, ya lo vamos a tratar más dentro de unos minutos, pero la realidad es que se equivocó, como han demostrado durante los últimos años toda una serie de distinguidos físicos. La física cuántica es la que fue creada por genios del calibre de Planck, Einstein, Heisenberg o Schrödinger, de todos vamos a hablar aquí. Y muchos de sus contenidos desafían nuestros hábitos de comprensión más enraizados. Así ocurre, por ejemplo, con el hecho de que las partículas también son ondas. Y las ondas son partículas. O con que sea imposible determinar con absoluta precisión y al mismo tiempo posiciones y velocidades de una partícula. La mecánica cuántica es la más extraña de las disciplinas científicas. Desde la perspectiva de nuestra vida cotidiana, nada tiene sentido en la teoría cuántica, que estudia las leyes de la naturaleza, pero que rigen en el dominio de lo muy pequeño y algunos sistemas grandes, como en el caso de los superconductores.
de hecho la misma palabra quantum, denota un paquete de energía muy pequeño. En la mecánica cuántica, que es el nombre que se le da a toda la teoría cuántica, se estudian los componentes más básicos de la materia, las partículas de las que está hecho todo el universo. Y esas partículas son los átomos, moléculas, neutrones, protones, electrones, quarks y los fotones, que son las unidades básicas de la luz. Todos estos objetos, si se los puede llamar así, son mucho más pequeños que cualquier cosa que pueda ver el ojo humano. Y a este nivel es que todas las reglas de comportamiento que nos son familiares es donde dejan de cumplirse. En ese irreal mundo cuántico, las partículas son ondas y las ondas partículas. Un rayo de luz, por lo tanto, es una onda electromagnética que se desplaza a través del espacio y también es una corriente de partículas minúsculas que se mueven hacia el observador en el sentido de que ciertos experimentos o fenómenos cuánticos revelan, por un lado, la naturaleza ondulatoria de la luz, pero por el otro, su naturaleza corpuscular. Pero eso sí, nunca ambas a la vez. Y sin embargo, antes de observar un rayo de luz, este es ambas cosas, una onda y una corriente de partículas. En el dominio cuántico todo es borroso. Existe un aspecto aleatorio común a las entidades con las que tratamos, sean estas luz o electrones o átomos o quarks, no importa. Pero ahí reina el principio de incertidumbre, en donde la mayoría de las cosas no pueden verse, sentirse o conocerse con precisión, sino solo a través de una especie de neblina de probabilidad y azar. Las predicciones científicas sobre resultados, digámoslo simplemente las mediciones, son de naturaleza estadística y se dan en términos de probabilidades. Podemos predecir solo la localización más probable de una partícula, pero nunca su posición exacta. Y en ningún caso podemos determinar la posición y el momento de una partícula con gran precisión simultáneamente. Además, toda esta niebla que impregna el mundo cuántico no puede desaparecer jamás. No existen variables ocultas, de las que vamos a hablar en un momento, que de conocerse aumentarían nuestra precisión más allá del límite natural que gobierna el mundo cuántico. Simplemente la incertidumbre, la borrosidad, la probabilidad, la dispersión no pueden desaparecer. Estos misteriosos, ambiguos y tan extraños elementos son parte íntegra de ese mundo misterioso. Y aún más inexplicable es la misteriosa superposición de estados de sistemas cuánticos, que dice que un electrón o un fotón pueden hallarse en una superposición de dos o más estados. Ahí ya no hablamos de aquí o allá. En el mundo cuántico se habla de aquí y allá a la vez. En cierto sentido, un fotón, una parte de un flujo de luz que ilumina una pantalla con dos agujeros, puede pasar a través de los dos agujeros a la vez y no, como cabría de esperar, a través de uno u otro, que es lo que demostró el famoso experimento de Young. Un electrón en órbita alrededor del núcleo atómico se halla potencialmente en muchos sitios a la vez, pero el fenómeno más asombroso en este extraño mundo del cuánto es el que vamos a tratar hoy, que se llama entrelazamiento. Dos partículas que pueden estar muy alejadas entre sí, incluso millones o billones de kilómetros, y estar misteriosamente ligadas la una con la otra. Cualquier cosa que ocurra a una de ellas causa inmediatamente
un cambio en la otra, en forma instantánea, no a la velocidad de la luz. Y si algo debemos aprender, es que debemos abandonar todas las concepciones previas acerca del mundo, derivadas de nuestra experiencia y nuestros sentidos, y dejar que las matemáticas sean las que nos dirijan. Un electrón se dice que existe en un espacio distinto del que vivimos nosotros, que según los matemáticos llaman un espacio de Hilbert, como también lo hacen las otras partículas microscópicas y los fotones. Y en este espacio de Hilbert, construido por los matemáticos independientemente de la física, parece describir bien las misteriosas reglas del mundo cuántico, las cuales no tienen sentido si se las contempla con ojos acostumbrados a nuestras experiencias cotidianas. De modo que el físico que trabaja con sistemas cuánticos confía en las matemáticas para predecir los resultados de experimentos o fenómenos, ya que no tienen ninguna intuición natural sobre lo que sucede dentro de un átomo, o de un rayo de luz, o de una corriente de partículas. Podríamos pensar que nos estamos moviendo peligrosamente en la frontera entre lo que es ciencia y no lo es. Pero debemos aceptar que lo que sí nos permiten es predecir los resultados de experimentos con una precisión asombrosa, aunque no nos proporcionan una comprensión de los procesos subyacentes. Y aquí está el gran tema, porque entender lo que sucede realmente dentro de ese mundo misterioso puede estar más allá de las posibilidades de los seres humanos. Según una interpretación de la mecánica cuántica, solo podemos usar la caja para predecir los resultados, y estas predicciones son de naturaleza estadística, no ver exactamente lo que hay dentro de ella. De hecho, el mayor científico del siglo XX, Albert Einstein, lanzó este mismo desafío ya en los comienzos de la teoría cuántica. Einstein, cuyas teorías relativistas revolucionaron nuestra visión del espacio y del tiempo, ya arguía que la mecánica cuántica era excelente en cuanto a teoría estadística, pero no constituía una descripción completa de la realidad física. Su muy conocida frase, Dios no juega a los dados con el universo, reflejaba esa creencia de que existía un nivel no probabilístico más profundo que la teoría cuántica, que aún tenía que descubrirse. Y junto con un par de colaboradores, Podolsky y Rosen, lanzó un desafío a la física cuántica en 1935, asegurando que la teoría era incompleta. Esos tres científicos basaron sus argumentos en la existencia del fenómeno del entrelazamiento, el cual a su vez había sido deducido a partir de consideraciones matemáticas acerca de los sistemas cuánticos. O sea que hace unas 7 décadas, Einstein y sus aliados imaginaron maneras de demostrar que la mecánica cuántica, esas extrañas reglas que describen ese mundo de lo muy pequeño, era demasiado fantasmal para ser cierta. Entre otras cosas, Einstein probó que según la mecánica cuántica, la medición de una partícula podía cambiar instantáneamente las propiedades de otra partícula sin importar los lejos que estuvieran entre sí. Einstein creía que esta acción a distancia, que es lo que hoy llamamos entrelazamiento, era demasiado absurda para darse la naturaleza, y usó sus experimentos mentales como un arma para mostrar las extrañas implicaciones que tendría este proceso si pudiera suceder. Pero los experimentos descritos en 3 artículos posteriores de la revista Physical Review Letters dieron cuenta de lo equivocado que estaba Einstein. Los experimentos muestran no solo que el entrelazamiento realmente existe, algo que se sabe ya desde hace bastante tiempo, sino que podría ser usado hasta para crear códigos indescifrables. Pero más allá del fenómeno físico, vamos, ahora sí, a adentrarnos en la historia de la búsqueda humana del entrelazamiento, el más extraño de todos los extraños aspectos
de la teoría cuántica. Los entes entrelazados, partículas o fotones, están unidos entre sí porque fueron producidos por algún proceso que los ligó de una manera especial. Por ejemplo, dos fotones que se emiten por el mismo átomo, cuando uno de sus electrones baja 2 niveles de energía, están entrelazados. Aunque ninguno de ellos se emite en una dirección definida, el par siempre saldrá en direcciones opuestas entre sí. Y esos fotones o partículas, producidos de un modo que los liga entre sí, permanecen para siempre entrelazados. Cuando cambia uno de ellos, su gemelo, en donde quiera que se encuentre, va a cambiar instantáneamente. Y como les conté hace un momento, en 1935, Einstein y sus colaboradores Podolsky y Rosen consideraron un sistema de dos partículas permitido por las reglas de la mecánica cuántica. Se probó que el estado de ese sistema era entrelazado y Einstein, Podolsky y Rosen usaron este entrelazamiento teórico de partículas separadas para suponer que si la mecánica cuántica permitiera la existencia de tales efectos extraños, algo en la teoría debería ser falso o, como ellos decían, esa teoría estaba incompleta. Recién en 1957 los físicos David Bohm y Shahar Aharonov analizaron los resultados de un experimento llevado a cabo casi una década antes, y su análisis proporcionó el primer indicio de que el entrelazamiento de sistemas separados pueden suceder ciertamente en la naturaleza. Y fue después, en 1972, que dos físicos norteamericanos, John Clauser y Stuart Friedman, presentaron pruebas de que el entrelazamiento existe realmente. Y unos años más tarde, un físico francés, Alain Aspect, y sus colegas proporcionaron una convincente y completa evidencia de la existencia de este fenómeno. Y ambos grupos siguieron el trabajo teórico fundamental de un matemático, John Bell, un físico y matemático irlandés que trabajaba en Ginebra, y probaron que el experimento ideal de Einstein, Podolsky y Rosen no era algo absurdo usado para invalidar la completitud de la mecánica cuántica, sino al contrario, la descripción de un fenómeno real. O sea, la existencia de ese fenómeno proporciona evidencia a favor de la mecánica cuántica y en contra de una visión limitada de la realidad. La propiedad que tiene la teoría cuántica, y en particular este concepto de entrelazamiento, es muy difícil de comprender, incluso para físicos o matemáticos experimentados. Algunos de los científicos actuales más brillantes han trabajado sobre el entrelazamiento durante toda su vida, y la verdad es que incluso después de décadas de investigación resulta difícil encontrar a alguien que admita entender perfectamente la mecánica cuántica. Esos físicos saben cómo aplicar la física cuántica en una diversidad de situaciones. Pueden realizar cálculos, hacer predicciones con un alto grado de precisión, lo que es raro en otras áreas, pero con frecuencia esos brillantes científicos confesarán que no entienden verdaderamente lo que acontece en el mundo cuántico. ¿Es posible que algo que sucede aquí haga instantáneamente que algo suceda en un sitio lejano? Si medimos algo en un laboratorio, ¿es posible que en el mismo instante tenga lugar un suceso análogo a 10 kilómetros de distancia, o en el otro extremo de la Tierra, o en el extremo opuesto del universo? Bueno, sorprendentemente, y en contra de toda intuición que podamos tener acerca de cómo funciona el universo, la respuesta es sí, porque mediante el entrelazamiento puede también algo así como teletransportarse el estado de una partícula hasta un destino lejano, como sucede en Star Trek, ¿no? Cuando se pide que una persona sea proyectada de vuelta a la nave o al planeta. Para ser preciso, en realidad nadie ha sido obviamente capaz de teletransportar a una persona, pero el estado de un sistema cuántico ha sido teleportado en el laboratorio. Es más, este increíble fenómeno puede en la actualidad usarse en criptografía y podría usarse en una futura computación cuántica.
Bueno, comencemos con la historia. Para comprender el concepto un poco más a fondo, debemos ir atrás en el tiempo. Debemos adentrarnos en un experimento que casi todos hemos estudiado en la escuela. El experimento de la doble rendija de Thomas Young. Si recuerdan, lo que hace tan particular a este experimento es que es imposible, absolutamente imposible, explicar de ninguna manera clásica y que está en el corazón de la física cuántica lo que sucede en realidad. Se dice que en realidad contiene el último y único misterio. Para mostrar su genialidad, solo les comento que Thomas Young, que vivió allá entre 1773 y 1829, fue un médico en realidad, que aprendió física, un británico, cuyo experimento cambió la manera de considerar la luz. Fue un niño prodigio que aprendió a leer con 2 años y a la edad de 6 había leído 2 veces la Biblia y había aprendido latín. Antes de cumplir los 19 años dominaba 13 lenguas, entre las que se contaba el griego, francés, italiano, hebreo, caldeo, sirio, samaritano, persa, etíope, árabe y turco. Estudió el cálculo de Newton y sus trabajos sobre la mecánica cuántica y óptica, así como los elementos de química de Lavoisier. Leyó obras de teatro, estudió derecho y se versó en política. Pero la verdad es que dedicó su energía al estudio y a la experimentación científica. Estudió la visión y nos legó la teoría de que el ojo contiene 3 tipos de receptores para la luz, de los 3 colores básicos, ¿no? Rojo, azul y verde. Contribuyó a la filosofía natural, a la óptica fisiológica y fue uno de los primeros en traducir jeroglíficos egipcios. Pero su mayor contribución a la física fue su esfuerzo por conseguir que se aceptase la naturaleza ondulatoria de la luz. Young llevó a cabo el ahora famoso experimento de la doble rendija con luz, demostrando el efecto de interferencia de la teoría ondulatoria. En su experimento, Young tenía una fuente luminosa y una barrera. 2 rendijas en esa barrera, a través de las cuales podía pasar la luz de la fuente. Colocó entonces una pantalla detrás de la barrera y cuando proyectó la luz de la fuente sobre la barrera, con las 2 rendijas obtuvo un patrón de interferencia. Un patrón de interferencia es la firma de identidad de las ondas. Estas interfieren entre sí, mientras que las partículas no lo hacen. Richard Feynman, de hecho, consideró tan importante el resultado del experimento de la doble rendija de Young, tal como se manifiesta, pero en el caso de electrones y otros cuantos que pueden localizarse, que dedicó gran parte del primer capítulo de su famoso libro de charlas de física de Feynman a este experimento. Creía que el resultado de ese experimento constituía el misterio fundamental de la mecánica cuántica. De modo que el experimento de Young demuestra que la luz es una onda. ¿Pero es la luz realmente solo una onda? La dualidad entre la luz como onda y la luz como corriente de partículas permanece como una importante faceta de la física del siglo XXI. La mecánica cuántica, desarrollada en los años 20 y 30 del siglo pasado, refuerza de hecho el punto de vista de que la luz es a la vez partícula y onda. El físico francés Louis de Broglie arguyó en 1924 que incluso objetos físicos como los electrones y otras partículas poseen propiedades ondulatorias, y los experimentos demostraron que tenía razón. Einstein, al explicar el efecto fotoeléctrico en 1905, avanzó la teoría de que la luz estaba formada por partículas, justamente como había supuesto Newton. Las partículas de luz de Einstein se denomina ahora fotón, que es un nombre derivado de la palabra griega para designar la luz. Según la teoría cuántica, la luz
puede ser a la vez partícula y onda, y esta dualidad y aparente paradoja es uno de los pilares de la física moderna. Misteriosamente, la luz exhibe a la vez fenómenos característicos de las ondas, como interferencia y difracción, y fenómenos típicos de las partículas localizadas en su interacción con la materia. El experimento de Young mostró que la luz es una onda, pero también sabemos que la luz, de alguna manera, es una partícula, un fotón. En el siglo XX se repitió el experimento de Young con una luz un poco más débil, que se producía fotón a fotón para poder individualizar cada fotón como interactuaba, y de ese modo era muy improbable que se encontraran varios fotones al mismo tiempo dentro del dispositivo experimental, y sorprendentemente apareció el mismo patrón de interferencia cuando pasó el tiempo suficiente para que los fotones que llegaban uno a uno se acumularan en una pantalla. La pregunta es cómo interfería el fotón si estaba solo en el aparato. Bueno, la respuesta parece ser que el fotón interactúa consigo mismo. En cierto sentido, el fotón pasaba a través de ambas rendijas a la vez, no de una de ellas, y cuando aparecía en el otro lado, interfería consigo mismo. El experimento de Young ha sido llevado a cabo con muchos entes que consideramos como partículas, electrones desde los años 50, neutrones desde los 70 y átomos desde los 80. En todos los casos se da exactamente el mismo patrón de interferencia. Y es acá cuando empezó a aparecer la influencia de otro gran actor, que fue Max Planck. La teoría cuántica, con sus extrañas consecuencias, nació en 1900, 35 años antes de que Einstein y sus colegas sacaran a la luz la cuestión del entrelazamiento. Se atribuye el nacimiento de la teoría cuántica al trabajo de este único individuo que fue Max Planck, que nació en Alemania, en Kiel, en 1858, que procedía de una larga estirpe de pastores protestantes, juristas y eruditos, pero siempre fue un buen estudiante, no excelente, fue uno de los mejores de su clase, y sus calificaciones eran generalmente satisfactorias. Siempre mostró talento para idiomas, música y matemáticas, pero nunca le importó mucho la física ni sobresalió en ella. Era muy buen estudiante, muy concienzudo, trabajaba muy duro, pero no parecía a nadie genial. La cosa es que en 1878 escogió la termodinámica como tema de su tesis doctoral, que acabó en 1879, y esa tesis trataba sobre dos principios de la termodinámica clásica, que son la conservación de la energía y el crecimiento de la entropía con el tiempo, que caracterizan todos los procesos físicos. Planck extrajo algunos resultados concretos de los principios de la termodinámica y añadió una importante premisa: un equilibrio estable se obtiene en un punto de entropía máxima, decía. Puso énfasis en que la termodinámica puede producir buenos resultados sin necesidad de depender de la hipótesis atómica, y así un sistema podría estudiarse basándose en las propiedades macroscópicas, sin que el científico tuviera que preocuparse de lo que le sucede o deja de suceder a cada componente diminuto individual del sistema. Esto es muy importante. No importan los átomos, las moléculas o los electrones. Los principios de la termodinámica son extremadamente importantes en física porque tratan de la energía de sistemas completos utilizando la estadística. En su momento, el mundo de la física teórica llegó a apreciar el interés de los principios termodinámicos con su tratamiento de los conceptos de energía y entropía, y el trabajo de Planck se empezó a hacer popular. De hecho, a finales del siglo XIX, la física ya se consideraba una disciplina completa dentro de la cual se había dado implicaciones más o menos satisfactorias de los fenómenos y resultados experimentales. Estaba la mecánica, la teoría que había iniciado Galileo con su célebre experimento del lanzamiento de cuerpos desde lo alto de la Torre de Pisa, y había perfeccionado el genio de Isaac Newton a comienzos del siglo XVIII.
Casi 2 siglos antes de la época de Planck, la mecánica y la teoría de la gravitación, que camina junto a la primera, tratan de explicar el movimiento de objetos desde los de tamaño cotidiano hasta los del tamaño de la Luna y los planetas. Explica cómo se mueven los objetos, que la fuerza es el producto de la masa y la aceleración, que los objetos móviles tienen inercia y que la Tierra ejerce una atracción gravitatoria sobre todos los objetos. Newton nos enseñó que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es de hecho una caída constante de aquella hacia esta, causada por la fuerza gravitacional que una ejerce sobre la otra. La física incluía también la teoría de la electricidad y electromagnetismo, desarrollada por Ampère, Faraday y Maxwell, la idea de energía, que era crucial en todas las distintas partes de que abarcaba la física clásica. Por lo tanto, era muy razonable que el mundo de la física aceptase las modestas contribuciones de Planck a las teorías de la energía y de la entropía, y esto fue lo que realmente sucedió hacia finales del siglo XIX. Planck obtuvo reconocimiento por su trabajo en termodinámica y fue nombrado catedrático de la Universidad de Berlín. Por entonces empezó a trabajar en un problema interesante que tenía que ver con lo que se conoce como radiación del cuerpo negro. Un razonamiento lógico, según las líneas de la física clásica, llevaba a concluir que la radiación de un objeto caliente sería muy brillante en el extremo azul o violeta del espectro, y en consecuencia, por ejemplo, un leño ardiendo al rojo vivo en la chimenea acabaría emitiendo rayos ultravioletas, así como rayos X y rayos gamma, pero sucedía un fenómeno conocido como la catástrofe ultravioleta que no se da realmente en la naturaleza. Nadie sabía cómo explicar este extraño hecho, ya que la teoría predecía ciertamente esa estructura de los niveles de energía de la radiación. El 14 de diciembre de 1900, Max Planck presentó una comunicación en un encuentro de la Sociedad Alemana de Física. Las conclusiones eran que mostraban algo asombroso, que incluso a él mismo le resultaba difícil de creer. Pero estas conclusiones proporcionaban la única explicación al hecho de que no apareciera la catástrofe ultravioleta. La tesis de Planck era que los niveles de energía están cuantizados. La energía no aumenta o disminuye continuamente, sino que es siempre múltiplo de un cuanto básico, una cantidad que Planck denotó como h, y de la frecuencia del fotón de luz. H es una constante fundamental que hoy en día se conoce como constante de Planck. Estaba en ese momento la ley de Rayleigh-Jeans de la física clásica, que implicaba que el brillo de la radiación del cuerpo negro sería ilimitado en el extremo ultravioleta del espectro, produciendo así la catástrofe ultravioleta, pero la naturaleza no se comportaba de ese modo. La fórmula de Planck funcionaba, de hecho, maravillosamente bien. Lograba explicar la energía y la radiación en una cavidad de cuerpo negro en perfecto acuerdo con las curvas obtenidas en los experimentos. La razón de esto era que ahora se consideraba que la energía llegaba en paquetes discretos, algunos grandes, otros pequeños, dependiendo de la frecuencia de oscilación. Planck había invocado al cuanto, y desde ese momento la física nunca sería la misma. El mismo Planck se mostró siempre algo frustrado por su propio descubrimiento. Es posible que jamás lo llegara a comprender completamente desde el punto de vista filosófico, pero el truco funcionaba y las ecuaciones ajustaban los datos. Pero, ¿por qué el cuanto? ¿Por qué existía el cuanto? Era una cuestión que no solo él, sino futuras generaciones de físicos y filósofos se plantearían y continúan planteándose aún hoy.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.